Dice Primera de Pedro 5, 1 al 14, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos. ¿Sí lo tienen todos? Sí, ¿verdad? Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como con ánimo propio, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Señor, danos, Señor, la guianza, Señor, para seguir creciendo en tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Hoy cerramos, Señor, la primera carta de Pedro. Dentro de 8 días estaremos con la segunda, pero que cada versículo sea un bocado nutricional para nuestra vida espiritual. Que podamos crecer en tu palabra, Señor, y no, Señor, en palabra de hombres. Que no sea palabra, Señor, o interpretación privada, Señor, sino que sea, Señor, tu palabra hablando al corazón. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante, porque cada vez que nosotros vemos la Escritura, nos damos cuenta de que el Señor tiene una palabra puntual y que podemos decir, vamos a escuchar algo del matrimonio, pues el Señor tiene algo del matrimonio para nosotros. Y que si hay que hablar de jóvenes, el Señor tiene una palabra puntual. Hoy el Señor tiene una palabra puntual para mi vida, pero también para la vida de ustedes. Amén. El tema de hoy, liderazgo humilde y firmeza y gracia victoriosa. Liderazgo humilde, firmeza y gracia victoriosa. Son 3 cosas que necesitamos. Probablemente usted pueda pensar, ¿y esta palabra es exclusivamente para el pastor? ¿O es exclusiva para tal hermano? Y tenemos un ministerio que se conoce como el Ministerio de la Pala. ¿Saben ustedes cuál es el Ministerio de la Pala? Este es para él, este es para aquel, este es para ella. No, amados, la palabra de Dios es para mí, para ti. Digan, la palabra de Dios es para mí. Esa es la palabra de Dios. El pasaje que acabamos de leer es el cierre de la carta de Pedro a la Iglesia Universal dispersada por toda la región, por todo el mundo conocido. Ya para ese momento la iglesia había sido dispersada a Antioquía, ya había sido dispersada al Ponto, había sido llevada a todos los lugares de África, de Europa, del sur, de Asia del Este. La iglesia se había dispersado, pero tenía un propósito. La iglesia, cuando pasa por momentos difíciles, pensamos, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero el Señor tiene un propósito en cada circunstancia de la vida. A veces pasamos por momentos oscuros, difíciles, pero el Señor siempre tiene una razón y un propósito. Las cartas de Pedro son un manual de resistencia y esperanza para los creyentes que viven bajo presión. Pues en estos momentos de la historia que está escribiendo el apóstol Pedro, le está escribiendo a una iglesia perseguida, le está escribiendo a una iglesia que se siente en tribulación, una iglesia que se siente atacada, una iglesia que a veces se puede llegar a sentir sola. Le preguntaría a usted, ¿se ha sentido solo? ¿Se han sentido
atribulados y pareciera que nadie está con nosotros, pues estas cartas de Pedro son para cada uno de nosotros, inspiradas por el Espíritu Santo. Sin embargo, amados míos, la fortaleza de un ejército espiritual no reside en sus métodos humanos, sino en la calidad de sus siervos y siervas. La actitud humilde de un rebaño y su confianza total, su dependencia total de Dios. Pedro nos recuerda que las luchas del cristiano son reales. Oh, sorpresa, si eres cristiano, empezarás a caminar por valle de sombra de muerte, pero no temerás ningún desastre. ¿Cuánto dicen amén? Porque nosotros hemos llegado a comprar la idea de que ser cristiano es quitarse de todos los problemas que hay en la vida. Y resulta que empiezas a caminar en la fe y empiezas a vivir una vida donde hay tribulación, donde hay prueba, donde hay lucha, pero sin embargo, tu actitud te hace caminar siempre hacia adelante. Pedro nos recuerda que las luchas son reales, pero la victoria final está garantizada por la gracia de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablarte de 4 puntos muy importantes. Número 1, un liderazgo según el corazón de Dios. Un liderazgo según el corazón de Dios. Amados míos, aquí en este caso podemos ver que el apóstol Pablo le habla a los líderes. En Reina Valera dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes. En Nueva Versión Internacional dice así: a los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo que soy líder con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Pongan mucha atención. Aquí el apóstol Pablo habla a aquellas personas que tienen un liderazgo en la iglesia, llámese el pastor, llámese los ancianos, llámese los hermanos líderes de célula, quien sea. Amados míos, tenemos una responsabilidad de apacentar al cuerpo de Cristo. No venimos a enseñorearnos de la gente, sino venimos a apacentar al pueblo de Dios. El verdadero pastor, el verdadero líder, el verdadero hombre de Dios no es aquel que se siente superior a los demás, sino aquel que sirve a los demás con humildad. Eso es lo que Dios está buscando. Si queremos que nuestra iglesia sea una iglesia de clase mundial, tendremos que aprender a ser una iglesia humilde, una iglesia que sabe servir, no que se sirve de la gente, no que usa a la gente para sus propósitos, sino una iglesia donde el liderazgo sabe servir con amor a la gente, con humildad, apacentando la grey. En el versículo 2 dice: pastores del rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación, es decir, no porque tengo que hacerlo, ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. El hombre de Dios nunca ambicionará más de la gente, nunca buscará de la gente algo indebido, siempre con amor, siempre con gratitud, siempre con la motivación de servir al cuerpo de Cristo. Amados Dios, para eso fuimos llamados. Y este pasaje, ¿por qué leer este pasaje? Porque, amado hermano, tenemos que entender cómo debe de ser el hombre o la mujer de Dios que sirve al pueblo de Dios. Ahora bien, también entendemos que el Señor llama a cada uno de nosotros para el servicio de Dios. Sí,
Aún a los jóvenes, a los niños, a los más grandes, el Señor está haciendo el llamado de servir al Señor. En el libro de Isaías, en su capítulo 6, dice la palabra de Dios que oí una voz, dijo el profeta: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Entonces Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. El Señor está haciendo llamado a la congregación. El Señor está haciendo llamado al pueblo de Dios a servirle a Dios. Les decía, al liderazgo, por ejemplo, en Brasil, los pastores consideran a cada hombre y a cada mujer de la iglesia como un ministro potencial para servir a Dios. Usted puede ser un siervo de Dios, pero siempre sus motivaciones deben de ser para extender el reino de Dios y no para tus motivaciones personales. Si tus motivaciones son incorrectas, todo es incorrecto en tu corazón. Siempre debe de ser por amor, siempre debe ser para apacentar la grey de Dios. La iglesia no le pertenece al pastor, la iglesia le pertenece a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La gente no me pertenece, la gente le pertenece a Cristo. Digan conmigo: yo le pertenezco a Cristo. La tarea nuestra, amados hermanos, es guiar, alimentar y cuidar las almas con la misma dedicación con la que Cristo nos alimenta a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Tus motivaciones deben de ser puras. Pedro condena el servicio motivado por el interés económico o la búsqueda del poder autoritario. No. Cuando nosotros veamos a alguien que gobierna el pueblo de Dios de esa manera, córrele, porque allí el Señor no quiere moverse. Amado hermano, nuestras motivaciones siempre serán para servir y buscar a Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 21, verso 15 al 17, el Señor Jesús le habla a Pedro y le hace una pregunta muy interesante que la repite durante 3 veces. Cuando dice así: cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, en Reina Valera dice hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Sí, tú sabes que te amo, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Corderos, ¿qué es un cordero? Es el hijo de una oveja. Apacienta mis corderos. Y fíjense que dice ¿me amas? En el original usa la palabra ágape. ¿Me agapas? La palabra ágape significa me amas de todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Versículo 16. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y aquí se ocupa la palabra me fileas. ¿Me amas de corazón? Cambió. En el primero es me agapas. En el segundo me fileas. O sea, me amas con todo tu corazón. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Fíjense cómo lo traduce en Nueva Versión Internacional. En el primero dice ¿me amas? Y en el siguiente dice ¿me quieres? Por tercera vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan, ¿me quieres? Y aquí ocupa otra palabra. Otra palabra de compañerismo. Simple y sencillamente, ¿me aprecias como tu compañero? Y Pedro le dolió porque la tercera vez Jesús le hubiera preguntado una vez más: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a decir: apacienta mis ovejas. ¿Por qué leer este pasaje? Porque, amados míos, en la iglesia podemos decir que amamos a Dios, pero no amamos a la persona que está a nuestro lado. No estamos dispuestos a apacentar a alguien más. Usted y yo fuimos llamados a ser cuidadores del rebaño. A mí me dicen pastor. Pero, amados míos, Dios te llamó a ti también para cuidar de alguien más.
Cuando mis hijos estaban pequeñitos, yo los cargaba, los bañaba, los cuidaba a mis hijos. Mi esposa y yo les dedicamos todo nuestro amor a nuestros niños. Empezaron a crecer, se fueron a la escuela, empezaron a desarrollar su vocabulario y de repente nos dimos cuenta que decidieron empezar a trabajar. Ahora se valen por sí mismos mis hijos. Una de mis hijas ya es casada. Y saben ustedes, amados míos, que ahora ella tiene sus propios hijos, ha madurado, ha crecido. Amados míos, la idea cristiana es de que si tú un día alguien cuidó de ti, alguien te discipuló, alguien te enseñó, ahora tú seas quien disipule a alguien más. No puedes quedarte en el mismo estatus donde alguien te dé mamila, donde alguien te dé la papilla. Tienes que dejar que el Señor te use para que tú cuides de alguien más. Si tú no cuidas todavía de alguien más, significa que tú eres todavía un pequeño niño donde se te tiene que llevar en brazos. No, es que si no me apoyan de esa manera, yo ya no voy a la congregación. Amado hermano, debes de empezar a madurar, de empezar a crecer en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que las motivaciones deben de ser puras. Entonces, también sabemos que hay una recompensa eterna. Hay una recompensa eterna. Miren lo que dice en el versículo 4. Dice, y cuando aparezca el pastor supremo, en Reina Valera dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarchitable de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor tiene una recompensa para tu vida. El Señor tiene una recompensa para ti. Miren, en Hechos 20:28 dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño, el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. La palabra obispo significa supervisores, para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. De hecho, Pablo dice a los corintios que él nos va a premiar por todo nuestro trabajo. Amén. Por todo lo que nosotros hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Punto número 2. Humildad mutua, confianza en el cuidado divino. Dice así, asimismo jóvenes, sométanse a los líderes, revístanse todos de humildad en el trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues debajo de la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda la ansiedad porque Él cuida de ustedes. Y aquí podemos resaltar tres cosas muy importantes. Revístete. Jóvenes, revístanse, es decir, cámbiense esa vestimenta de orgullo, cámbiense esa vestimenta de vanidad y pónganse una vestimenta de humildad. Dice así, asimismo jóvenes, sométanse a los líderes, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone al orgulloso, pero da gracia a los humildes. ¿Saben qué? David dice, joven fui y he envejecido. Amado, no estoy viejito, pero joven fui. Algún día yo fui un chavo, ¿no? Sigo chavo, pero no tanto, ¿verdad? No tanto. Pero ¿qué creen, amados míos? En su momento también me porté rebelde como cualquier muchacho. Porque el joven cree que tiene toda el potencial y le decimos a papá, ¿tú qué sabes? Tú eres un anticuado.
Y pensamos que papá ya no tiene ninguna, o papá o mamá ya no tienen la capacidad de digerir la sabiduría como un muchacho. Cree eso, el muchacho. Pero cuando nos revestimos de humildad, entendemos que el joven que está dirigido al éxito es aquel joven humilde, sencillo, apacible, que no se exalta sobre los mayores, que no se cree más que los mayores, sino aquel que se considera a sí mismo sencillo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, si tú eres joven, considérate una persona sencilla, humilde, bájate de tu pedestal y entiende que tienes que aprender a escuchar la voz de quien tiene la experiencia y revístete de humildad. Proverbios 3:34 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bajo la mano poderosa de Dios, la verdadera exaltación no la buscamos nosotros, proviene de Dios a su debido tiempo cuando nos humillamos bajo su soberanía, bajo su autoridad. Pero de principio de cuentas, si quieres ser humilde ante papá y a mamá, obediente, sensible, sencillo, tendrás que ponerte bajo la autoridad de Dios. Porque al joven le cuesta trabajo entender esto. Pero cuando se pone bajo la autoridad de Dios y le dice: Señor, me pongo bajo tu autoridad. Perdóname, Señor, quita de mí toda soberbia, todo lo que está mal. Entonces el Señor lo exalta, el Señor lo levanta y lo hace grande. ¿Cómo era David? Ustedes vieron a los hermanos de David. David, un hombre sencillo y conforme al corazón de Dios, pero tenía hermanos y sus hermanos eran soberbios. Y por eso Dios puso sus ojos en David. ¿Quieres que el Señor ponga sus ojos en ti? Sé humilde y sencillo. Y cuando te encuentres en momentos de dificultad, transfiere tus problemas a Dios. No los cargues tú. No cargues con los problemas, joven, hermano, adulto, anciano. Hermanos, pon tus cargas sobre el Señor. El Salmo 55:22 dice: entrégale tus afanes al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Ahora, en momentos de mi vida he sentido que he tocado fondo. Han habido momentos de mi vida en el cual ya no puedo más. Ustedes pueden pensar: pero usted es el pastor. Sí, pero también soy ser humano. Y he llegado a tocar fondo. He llegado a decir: de aquí ya no salgo, ya no puedo más. Y aunque ustedes no lo consideren y no lo crean y no lo piensen siquiera, pero ha habido momentos en los cuales mi alma se derrumba completamente y se hace polvo. Y en esos momentos el Señor dice: yo estoy contigo. Y le digo: Señor, toma mi carga porque yo no la aguanto, no la soporto. Y el Señor va conmigo y dice: voy contigo, estaré contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sostendré con la mano de mi justicia. Dale un fuerte aplauso al Rey. Yo me dediqué por muchos años a ser maestro de una escuela secundaria, preparatoria, desde 1993 hasta el 2013. Todos esos años le dediqué a la educación. Y en algún momento de mis momentos más angustiosos de mi vida, yo quise dejar la obra. Pero el Señor dice: yo te sustentaré, yo estaré contigo
toda tu vida. No vuelvas atrás. Ahora, ¿es malo trabajar? No, al contrario, es honroso, es maravilloso, pero el Señor me llamó a servirle. Si el Señor te ha llamado a buscarle, nunca mires atrás. Nunca mires atrás, nunca voltees para atrás, nunca. A veces, como cristianos, a veces decimos, mejor ya no más, ya no quiero seguir al Señor, ya no. Esa es la voz del enemigo que te está diciendo, voltea para atrás, pero tú nunca voltees para atrás. Sigue adelante, sigue adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Punto número 3. Alerta y firmeza ante el adversario. Versículo 8, acompáñenme a leer, por favor, verso 8, dice, lo voy a leer en nueva versión internacional, por si alguno se pierde, por favor, pongan atención a los detalles. Practiquen el dominio propio, no dice practiquen el demonio propio, no, el dominio propio. Y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo y manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. ¿Cuántos creían que eran los únicos que estaban sufriendo en la vida? Cuando estamos sufriendo en nuestro sufrimiento, nosotros pensamos, uy, el pastor cómo me va a entender si el pastor está requete bien. No, hermanos, si tú supieras las tribulaciones que está viviendo el hermano que está cerca de ti, pensarías, wow, creo que estoy bien, creo que estoy bien. ¿Conoces a alguien que viva en tribulación? Casi la mayoría de las veces no. Vemos nuestras tribulaciones, porque no podemos ver más allá de nuestra nariz. Uy, pobrecito de mí, es que el pastor ni me visita, mira, yo soy pobrecito de mí. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ¿no? Sentimos que somos los únicos que estamos mal. Y de repente el Señor te dice, tu enemigo, el diablo, anda rondando, buscando a quien devorar, no solamente a ti, sino al hermano que está allá, y a veces vienen las tribulaciones, vienen los problemas, pero fíjense, dice, sé sobrio y vela. La palabra sobriedad significa debe de estar despierto, debe de estar alerta, vela. Sobrio significa sé prudente. Mantén tus sentidos alerta. No te duermas. Un cristiano distraído se adormece fácilmente. Hay un dicho que está en Primera de Roger 5:22. Dice, camarón que se duerme se lo lleva a la cuerda. Pero es Primera de Roger, no crean que está aquí en la Biblia, ¿no? Esa es la Primera de Roger. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y vaya que tiene sentido. Vaya que tiene sentido. ¿Cuántos se duermen en la fe? ¿Cuántos de repente se distrajeron y el enemigo se los devoró? Hay un dicho que se ha hecho famoso en la iglesia cristiana desde los años 50, cristiano que no ora y que no ayuna, el diablo que se lo desayuna. Amados míos, se requiere entonces cristianos despiertos, despierta. De hecho, el apóstol Pablo dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos para que te alumbre Cristo. Se requiere una cristiandad despierta totalmente. Entonces, sed sobrios. Número 2, el enemigo está acechándote, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Santiago 4:7 también lo dice de la siguiente manera: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El enemigo no puede contra aquel que lo resiste. Cuando tú te empiezas a sentir víctima
En vez de victorioso, el enemigo toma el mando en tu vida, en tu mente, en tu corazón. He conocido muchos cristianos que van caminando victoriosos en bendición, pero de repente las cosas de la vida los adormecen. Y cuando menos se dan cuenta, el enemigo los está devorando, se los está comiendo. Hermano, ¿por qué ya no estás en la congregación? El enemigo tomó ventaja en su vida. Resístele con firmeza. Amado hermano, no huimos del enemigo con pánico, le resistimos, le hacemos frente. Escuchen bien, el cristiano no corre del enemigo, no huye del enemigo. El cristiano, amado hermano, dice: aquí estoy y el Señor está conmigo. ¿Por qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré ningún desastre. Porque el cristiano, amado hermano, no corre. El cristiano se mantiene firme. Mire cómo lo dice Efesios 6, 11 al 13. Pónganse toda armadura de Dios para que puedan resistir, puedan hacer frente de las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Verso 13, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Cuánto dicen amén? Y punto número 4, la promesa de la gracia victoriosa. En el verso 10 dice, acompáñenme, vamos a darle lectura. Luego de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Escúchame bien, amado mío. Él, amado mío, te restaurará y te hará fuerte. Eso significa que te va a perfeccionar, te va a restaurar, va a quitar de ti las impurezas, va a quitar de ti lo malo. ¿Saben ustedes que tú y yo somos oro? Y cuando el oro, el orfebre lo pone en el crisol o en la hornaza, como quieras llamarle, es una olla que está bajo un calor intenso y pone el oro. El oro se empieza a derretir y sube la impureza y con un instrumento retira toda impureza de ese oro, le quita la impureza. Y saben esto, que para que el oro sea puro completamente, esta operación la van a hacer 2 o 3 veces hasta que el oro quede completamente diáfano, limpio, perfecto, de alto quilataje. Amados míos, tú y yo somos oro. Usted es oro delante de Dios. Y le voy a decir una cosa: si usted es oro, va a tener que ser pasado por fuego. El apóstol Pedro dice: aunque ustedes pasen por un poco de tiempo, Él te va a dar. Fíjense, luego de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que te llamó a su gloria eterna, te restaurará y te hará fuerte, es decir, te perfeccionará. Y luego dice, te hará firme. Es decir, amado mío, es una persona firme, es una persona que el viento no se lo lleva, el viento no lo mueve, nada lo mueve de su lugar. Es estable además, porque así dice firme y estable.
Saben que una de las cosas que necesitamos como cristianos es echar raíces. Los verdaderos cristianos echan raíces profundas. No solamente sus raíces son superficiales. Ahora que han venido vientos muy fuertes por aquí, por la región, los árboles que tienen raíces superficiales se caen rápidamente. Es más, las casas superficiales se caen, se las lleva el viento. Ahora, si eres un cristiano superficial, eres un cristiano de apariencia, un cristiano que se ve, ahí está, ahí están todos los cristianos, pero sin raíces te va a llevar el viento. Viene un terremoto ahorita que está de moda los terremotos, te caes fácilmente. ¿Cuántos cristianos estables hay aquí? Nada más 1, 2. No me pongan tan preocupado, hermanos, porque sí me puedo preocupar. ¿Cuántos cristianos estables hay aquí? Bendito sea el nombre del Señor. Se requiere gente estable. Miren, la iglesia necesita cristianos estables, cristianos firmes. Miren, dice, a Él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así termina el apóstol Pedro, antes de decir, el que te estableció te va a fortalecer y te va a hacer firme y estable. Lo quiero leer de la siguiente manera, como lo dice la Biblia Reina, la traducción Reina Valera. Dice así. Abre tu Biblia, por favor, en ese pasaje. Versículo 10. ¿Lo tienen? Mas el Dios de toda gracia, pasa Johnny, por favor. Mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que ustedes hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoles y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes. A Marcos, mi hijo, los saludan. Salúdense unos a otros con beso de amor. Paz sea con todos ustedes, los que están en Jesucristo. Amén. Y ahora el Señor nos dice, salúdenme al hermano fulanito, el hermano sultanito. ¿Quieren que diga nombres? Póngale ahí su nombre. Salúdenme al hermano Fer, a la hermana Estercita, a la hermana Ame, a la hermana Leti, al hermano Cris, a la hermana Rebe, a la hermana Mica. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Él nos da su gracia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna.